Os damos la bienvenida a este espacio que comenzamos ahora mismo, un espacio de reflexión donde en las últimas semanas estamos en el Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 9 y continuamos con los milagros de Jesús. Hoy hablamos del ciego de nacimiento. Este pasaje solo aparece en el Evangelio de Juan y no en los otros evangelios. Como ya les hemos comentado en otros programas, en otros espacios, el Evangelio de Juan es básicamente centrado en mostrar la deidad de Jesucristo, y si bien aquí nos narra el hecho de un milagro creativo, lo que hay detrás de cada palabra pues tiene una aplicación espiritual inmensa para nuestras vidas. El capítulo comienza diciendo que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y aquí hay cosas importantes. El que vio al ciego fue Jesús, y el ciego era de nacimiento. En otros pasajes de los evangelios estaban ciegos que clamaban por Jesús para que estos les sanara, pero acá un hombre que no clama por sanidad está entregado a su ceguera, no sabe absolutamente nada de quién es Jesús, y Jesús ve al ciego. No es lo mismo haber tenido alguna vez la visión y perderla a no haberla nunca tenido. Es lo que pasa en este pasaje. Pueden existir personas que alguna vez han escuchado quién es Jesús, mientras que existen otras que jamás han sabido quién es Jesús. Pero lo que podemos encontrar en este pasaje, lo maravilloso de este pasaje, es que Jesús ve al ciego y se detiene. Y así es Dios con nosotros. A Él no le importa que no sepamos absolutamente nada de Él. Él se acerca a nosotros con el propósito de darse a conocer. La iniciativa partió de Jesús y no del ciego. En Lucas capítulo 18, versos del 35 al 43, hay un ciego que clamó a Jesús por sanidad, pero aquí hay un ciego que no tenía ninguna esperanza, ignoraba quién era Jesús. Y así éramos también nosotros. No sabíamos quién era Jesús o le atribuíamos otras cualidades y no le identificábamos como Dios. Hoy día también hay personas que no reconocen la deidad de Jesucristo. Lo creen, mejor dicho, que es un gran maestro, que fue un profeta, un santo, cualquier calidad buena, pero no le identifican como un Dios mismo. Son ciegos de nacimiento, como se suele decir. No han tenido la revelación de la deidad de Jesús. Según varios comentaristas, un ciego de nacimiento es aquel que nace sin los glóbulos oculares. Es decir, con las cuencas totalmente vacías. Es una malformación congénita. Para la época en que esta historia es narrada, se tenía entendido que las enfermedades, y especialmente las congénitas, estaban relacionadas con el pecado, y de allí la pregunta de sus discípulos en el verso 2. Pero la respuesta de Jesús fue totalmente tajante. Este defecto congénito no tiene ninguna relación con el pecado, sino que Él nació así para que ustedes vean quién soy yo. Es decir, para que vean la obra creativa que voy a realizar y que les demuestre que yo soy Dios. Y añadió, mientras tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 5. En muchas porciones de los evangelios, en especial de este evangelio de Juan, Jesús se identifica como la luz que vino a este mundo. La ceguera está relacionada con las tinieblas, mientras que la visión está relacionada con la luz. Este ciego viene a representar la condición de muchos de nosotros antes de que la luz del evangelio, antes de que la luz de Jesús resplandeciera en nuestros corazones. Vivíamos en tinieblas, y Él vio nuestra condición y se acercó con la finalidad de hacer un acto creativo en nosotros. El nuevo nacimiento, como se suele decir. Si continuamos leyendo el pasaje, ahora viene algo de lo más asombroso. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y llenó las cuencas de los ojos del ciego con barro y le dio una orden. Ve, lávate en el estanque de Siloé, versículos 6 y 7, que quiere decir el estanque del enviado. Muchos nos preguntamos por qué Jesús tuvo que hacer lodo con saliva. ¿Por qué no lo tocó y lo sanó instantáneamente como lo había hecho con otras personas? La respuesta es sencilla. Jesús quería demostrar que era Dios, porque solo Dios podría realizar un acto creativo. Si leemos en el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o a uno que nació ciego.
Otra de las cosas que me llama la atención es que la sanidad no ocurrió instantáneamente, sino que ocurrió una vez que el ciego obedeció y fue a lavarse al estanque de Siloé, no antes. Y aquí hay otra enseñanza. La luz del Evangelio llega a aquellos que obedecen la palabra de Dios contra cualquier obstáculo. Yo me imagino un poquito la situación, ¿no? El espectáculo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Del ciego, ¿no? Con la parte de los ojos llenas de lodo, ¿no? Y caminando hacia el estanque de Siloé. Me imagino que el ciego tendría que haber tropezado, ¿no? La Biblia no dice que alguien lo ayudara a ir al estanque. Él empezó a andar hacia el estanque con lo que tenía sano. En ese caso eran sus pies. Y nada lo detuvo. Venció los obstáculos. Y así nosotros, cuando caminamos en obediencia a lo que Jesús ordena, solo con lo que tenemos, con lo poco que nos ha sido revelado. Cuando obedecemos, Jesús actúa, hace el milagro en nuestras vidas. El testimonio de este milagro provocó una serie de situaciones en los testigos del mismo que nos traen varias respuestas y nos traen enseñanzas. Leemos en los versos 8 y 9 que los vecinos no podían creer lo que había ocurrido. Unos se preguntaban, ¿no es este el que estaba sentado y estaba mendigando? Unos decían, él es, y otros decían, a él se le parece. Pero él decía, yo soy. Y eso es lo que el mundo dice cuando nos ve transformados por la palabra de Dios. Un cambio rotundo en nuestra vida que a aquellos pues a veces les es imposible creer, ¿no? ¿Realmente es esta persona? Si antes cuando yo le conocía era así, era un trasto, era una mala persona, ¿cómo ha cambiado así? Fue tanta la incredulidad también de los religiosos, en este caso los fariseos, que tuvieron que llamar a los padres del ciego para que se dijeran si este era o no su hijo. Y ellos, temerosos también de los fariseos, de los religiosos, solo dijeron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero cómo vea, ahora no lo sabemos, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Aquí la ceguera no solo era de los religiosos, sino de los mismos familiares. Los padres también dijeron, él ya es grandecito, edad tiene, preguntadle. Y ellos fueron y le dijeron al ex-ciego que Jesús era un hombre pecador cualquiera y que no podía haber hecho ese milagro. La respuesta que él les dio ha quedado con la mayor evidencia de que Jesús es Dios. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ese es el testimonio que debe dar todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Nadie, absolutamente nadie, podrá robarnos la bendición gloriosa que Dios nos ha dado. Como todos sabemos en esta historia, el ex-ciego de nacimiento fue expulsado de la sinagoga y muchos de nosotros que testificamos del poder transformador de Jesús también seremos expulsados. Quizás a lo mejor tenemos familias que no conocen a Dios y a lo mejor nuestros familiares pues no lo entienden, o incluso amistades. Pero cuando el mundo nos expulsa, cuando el mundo nos rechaza, es cuando se acerca a Jesús. Lo podemos ver en el verso 35. Él nos da una nueva y mayor revelación. El ciego de nacimiento en este Evangelio de Juan, capítulo 9. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna reflexión, envíanos un WhatsApp al 607-824-824, 607-824-824. También puedes participar con nosotros a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio y a través de facebook.com/30 más 30. Radio Solidaria, una radio comprometida.